Pues bien, vamos a seguir con el tema de la oración. La oración, el reto. Voy a explicar muy brevemente algo de lo que hemos hablado en los días anteriores para ir cogiendo un poco la idea y luego iremos entrando en otra parte de este tema. ¿Sí? Bueno, no sé si tenéis frío, os habéis mojado porque hoy están cayendo 4 gotas y parece que ya sea el diluvio. Ojalá lloviera más, pero nos han dicho que va a llover poquito aquí en Cataluña. Pero bueno, vamos adelante. En primer lugar, hablando de la oración, estuvimos hablando de la oración intercesora, que es el acto de orar en favor de otros. ¿Eso está claro? ¿Sí? Bien. Cristo es señalado en el Nuevo Testamento como el intercesor fundamental. Yo espero que toda la oración cristiana se convierte en intercesora, puesto que Cristo se ofreció a Dios como intercesor, como intermediario. Y es por eso que a través de Cristo, cuando oramos, al final de nuestras oraciones, solemos decir en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, ¿verdad? Porque Él es el gran intermediario. Interceder es un mandato para todos nosotros, sin exclusión. Cada uno de los hijos de Dios, cada uno de los miembros de su iglesia, tenemos el deber de ser intercesores. Tenemos la obligación, el mandato de interceder. Y eso es lo que estamos viendo. Y veíamos como la base bíblica para el ministerio de oración, de la intercesión del creyente, veíamos el martes pasado ese concepto de ser sacerdotes de Dios. Y recordamos palabras como versículos como el de 1 de Pedro, que nos dice que somos sacerdocio santo, ¿verdad? Dice, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. También leíamos de que nosotros somos piedras vivas edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, ¿verdad? Recordamos estos pasajes, pero también recordamos que como sacerdotes, dice Pedro que somos linaje escogido, real sacerdocio. No sé si tú te lo crees, que tú eres sacerdote, santo y real, de realeza. Y además, en Apocalipsis nos está diciendo que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Así que hay un propósito en todo eso. Destacábamos, lo digo muy rápidamente porque vamos a entrar luego en el otro tema, estas 4 características del creyente como sacerdote de Dios. ¿Os acordáis? Aquellos que pudisteis verlo, y espero que los que no lo seguiríais por YouTube. En primer lugar, esa característica es una categoría, nos da una identidad, y ser sacerdote implica acción. Acción. Y la acción del sacerdote es tratar los temas sagrados de Dios. Pero además somos sacerdotes reales, lo cual nos da un nivel superior a los sacerdotes de la tribu de Leví del Antiguo Testamento. Nos pone en otra posición. Una posición, ¿por qué? Porque somos sacerdotes del Rey de Reyes. Por eso somos sacerdotes reales. Y además dice santos. Y el santo, ser sacerdote santo, significa realmente estar teniendo bien
a distancia el pecado, alejados, porque la santidad significa eso, ser santo significa estar alejado, apartado del pecado. Así que esta característica de sacerdotes, y además para el Padre, que como dice en Apocalipsis, nos habla de un destino. No se trata de ser sacerdotes porque, mira, tengo un carnet y puedo ejercer. No, no, no. Soy sacerdote para el Padre, para Dios. Yo estoy intercediendo en oración a favor de otros, pero estoy con ello honrando a Dios. Y es para Dios este ejercicio de ser sacerdotes. Jesús, el Señor Jesús fue intercesor. Cuando estuvo aquí en la tierra, oró por aquellos que estaban enfermos, oró por aquellos que estaban poseídos por demonios, oró por los discípulos e incluso oró por aquellos que iban a creer a través de los discípulos, que al final en la cadena, ahí estamos nosotros. Así que el Señor Jesús también estuvo orando a favor nuestro, a favor tuyo, a favor mío. ¿Te lo puedes creer eso? Eso es tremendo, ¿verdad? Tremendo. Jesús decía, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y lo que estábamos viendo es que el Señor Jesús sigue intercediendo en la diestra del Padre por nosotros. Pero ahora bien, la cosa no acaba aquí. Y ahora vamos a entrar en otro aspecto del plan de Dios acerca de la intercesión. Y es que tenemos un compañero de oración. En la inmensa sabiduría de Dios, Él, el Señor, ha previsto y ha proveído de un guía, de un tutor, de un compañero de viaje que nos ayudará precisamente en este trabajo de interceder. Y eso es tremendo. Se trata nada menos, pues, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro compañero, es tu compañero en ese trabajo de la intercesión. Se trata del Espíritu Santo que, siendo la tercera persona de la Trinidad, fijaos, ha sido enviado, vamos ahora ya, os invito ya a ir a la palabra, ha sido enviado por el mediador, por un lado por el intercesor, ha sido enviado por el Hijo, el Espíritu Santo, ha sido enviado por el Padre y además ha sido enviado para morar en cada uno de nosotros. ¿Sí? Así que vamos rápidamente a leer estos 3 versículos que veis aquí. En primer lugar, Juan no se mueve, las citas no se mueven del Evangelio de Juan. En primer lugar, Juan capítulo 16, versículo 7. Luego leemos Juan 14, 26 y después Juan 14, 17. Voy a pedir quien lo tenga aquí a mano, aquí por favor, podéis leer. ¿Tú tienes el Juan? 16. Vale, 16, 7. Sí, por favor. Pero yo os digo la verdad. Os es conveniente que yo me vaya, porque si no me voy, si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Os lo enviaré. Jesús dice, conviene que yo me vaya porque así yo os enviaré el Espíritu Santo, el Consolador. Bien, por el Padre, Juan 14, 16, 26. 14, 26. Donde nos dice que, Mas el Consolador es Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Perfecto. Hemos visto que Jesús
avisa que enviará al Espíritu Santo. Y también dice que el Padre enviará al Espíritu Santo. O sea que se han puesto de acuerdo toda la Trinidad para enviar al Espíritu Santo para estar a nuestro lado. Y además dice el 14:17. Sí. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que es tremendo este Espíritu Santo que Jesús prometió que enviaría y que además también sería enviado por el Padre. El destino final de este Espíritu Santo es morar en cada creyente. Y esto tiene que ver de una manera directa con el tema de la intercesión, que vamos a estar viendo. El resultado es que nos hemos convertido en un templo de Dios, gracias a la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué dice 1 Corintios? No sé si lo tengo aquí, el versículo. No. 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, un texto muy conocido. ¿Quién lo tiene, por favor, para leer? 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruiría a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Amén. ¿No sabéis? Es que no lo sabéis. Le está diciendo, fijaos, y aquí es una cosa muy interesante, ¿no? Que Corintios, los hermanos corintios estaban llenos de problemas, y lo hemos hablado en otras ocasiones, y a ellos les dice, es que no os dais cuenta que sois templo de nada menos que del Espíritu Santo. Así que, qué importante, todos los cristianos nacidos de verdad de nuevo, tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Está presente en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a morar en tu vida? No vamos a estar hablando demasiado acerca del Espíritu Santo, pero en cuanto a sus características, sus funciones, pero hay cosas que son muy básicas. Vamos a verlas muy rápido. El Espíritu Santo, entre otras cosas, dice 2 Tesalonicenses 2:13, que nos santifica, te santifica. El Espíritu Santo es el que ha hecho la obra de regeneración. Cuando uno se convierte al Señor, cuando uno recibe a Cristo en su vida, dice que hace una nueva creación en nosotros. Esa es labor del Espíritu Santo. Pero hay varios otros aspectos que obra el Espíritu Santo en nosotros. 2 Tesalonicenses 2:13. Ya otros estéis mirando los otros textos, así ayudéis a agilizar las lecturas. ¿Quién tiene 2 Tesalonicenses? ¿Tienes tú, Ángels? Capítulo 2, versículo 13. ¿Y el micro? Sí. Después, ¿quién va a leer Hechos 1:8? Y después Juan 16:13. Bueno, ¿ya? lees, por favor, sí, gracias. Pero vosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ajá. El Espíritu Santo mediante la santificación del Espíritu Santo. Es una de las cosas que hace el Espíritu Santo cuando viene a morar en nuestra vida. Hechos 1:8, recibiréis.
Però rebreu la força de l'Esperit Sant quan davallarà damunt vostre, i sereu els meus testimonis no solament a Jerusalem, sinó a tota Judea, la Samaria i fins als confins de la terra. Muy bien, el Señor es el que, el Espíritu Santo, su presencia nos da la fuerza y el poder. También nos guía. Juan 16, 13, ¿tienes tú, Boris? El Evangelio de Juan, y aquí podréis leer primera de Juan capítulo 5, versículo 8. El Espíritu Santo nos guía, 16, 13. 16, 13. Juan 16, 13, ¿lo tienes? Si no, pasamos a otro. Hemos de ser ágiles. Bueno, pues vamos a leer. ¿Lo tienes, Boris? ¿No? Bueno, pues leemos primera 5:8. Primera de Juan 5:8. Que él testifica por medio del Espíritu. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Repite otra vez porque me parece que no estamos atentos. A ver, estemos atentos a la lectura, por favor. 5:8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. El espíritu, el agua y la sangre, refiriéndose a nuestra condición humana, como el Espíritu da testimonio de su obra en medio nuestro. Y finalmente, para acabar, bueno, voy a leer Juan 16, 13, que dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando venga el Espíritu, Él os guiará a toda verdad. ¿Y qué es lo que hace también el Espíritu Santo cuando viene a morar a nuestra vida? Pues, entre otras cosas, y son muchas, nos ayuda a orar. Nos ayuda a orar. ¿Y cómo? Pues Él intercede por nosotros en ese versículo que ya vimos también el día anterior, pero que lo volvemos a tener bien presente en esta noche. Romanos capítulo 8, versículos del 26 al 27. Dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque como debiéramos orar, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el compañero que camina a nuestro lado en la oración. Es el que habla directamente con el Padre y con el Hijo. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis. Quiero hacer un paréntesis, porque a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿a quién nos tenemos que dirigir cuando oramos? En nuestras oraciones, ¿a quién oramos? ¿Oramos al Padre? ¿Oramos al Hijo? ¿Oramos al Espíritu Santo? ¿Oramos a Dios en general? ¿A quién debemos dirigirnos? Es cierto que basta con mirar los evangelios para ver que el mismo Señor Jesús se dirigía, en sus oraciones, se dirigía al Padre. Y que Él hablaba continuamente acerca del Padre. Y cuando, como veíamos el domingo, ¿no?, cuando los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar, Él dijo, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Es cierto que la influencia de sectores
pentecostales, donde hay un énfasis sobre la persona del Espíritu Santo, a veces, en algunos sectores, muestran oraciones dirigidas al Espíritu Santo por ser la persona de la Trinidad, ¿no? Y que actúe en nuestra vida. Pero no encontramos que esa sea la voluntad de Dios. Cuando oramos, a quien nos dirigimos es al Padre. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Pero el que está intercediendo en nuestras oraciones es el Espíritu Santo. Y forma parte de las funciones benditas de las tres personas divinas de la Trinidad. Dios Hijo está, como hemos recordado muy rápidamente, está entronizado a la diestra del Padre, intercediendo permanentemente por nosotros. Dios Padre permanece invisible, es la justicia, digamos, satisfecha gracias a su amor que entregó a su Hijo, y Dios Espíritu Santo obra en el interior del ser humano, del creyente, reconociendo la paternidad del Padre, porque nos dirigimos al Padre, nos ayuda a identificar nuestro Padre Celestial, y lo hacemos por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así que, teniendo en mente esto, vamos a ver algunas cosas un poco más prácticas. Pero qué importante es, queridos hermanos, que seamos conscientes que tenemos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que es el que intercede, Él intercede y nos ayuda con esas palabras indecibles o gemidos incluso, que nosotros no podemos oír, pero está presente y está intercediendo. Y tú cuando oras, cuando yo oro, el Espíritu Santo está contigo. Es importante que seamos conscientes de eso. Lo importante que es la intercesión, la oración. Vamos a ver. Nos dirigimos al Padre. No tenemos por qué, no es necesario. ¿Qué pasa? ¿Va a caer un rayo del cielo si dices, oh Espíritu Santo? No, porque no pasa nada. Pero la voluntad del Señor evidentemente es que nos dirijamos al Padre. El Padre Nuestro lo dice claramente, que es la gran lección del propio Señor Jesús. Sí. Sí. Uh-huh. Sí. Bien, vamos adelante. Por favor, vamos adelante. La Biblia nos exhorta, por otro lado, nos exhorta a ser llenos del Espíritu Santo. Dice en Efesios, el texto que conocemos bien, Efesios capítulo 5, versículo 18. Lo tenéis por aquí, lo pasáis. El que lo tenga primero, por favor, gracias. Marcelo. ¿Lo tienes? Sí. Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Esa es la voluntad del Señor. Una cosa es tener al Espíritu y otra cosa es ser lleno del Espíritu. Estar lleno del Espíritu, entre otros aspectos, son muchos, la evidencia del fruto del Espíritu Santo, el control que implica, porque esta es la idea que está diciendo, comparando con el tema del vino, ¿no? Que uno puede perder el control. La idea es que está diciendo Pablo, mejor que estés controlado. Si estás lleno del Espíritu es mucho mejor eso que otros tipos de controles. Pero lo que ocurre cuando estamos llenos del Espíritu Santo es que eso implica estar saturados también de un deseo de interceder por otros.
uno de los resultados de la plenitud, unos de los resultados de la plenitud del Espíritu es el deseo de interceder, de orar en favor y en beneficio de otros. Cuando el Espíritu llena a alguien, la oración se convierte en el aliento espiritual de esta persona. El Espíritu Santo le encanta orar en nuestro interior, porque ese es el propósito de morar en nosotros. El propósito de Dios, de que el Espíritu Santo more en el creyente, es para que sea ese compañero, ese ayudador que nos esté guiando para interceder por otros. Dios ha establecido que la oración del creyente sea una de las formas principales a través de la cual se haga su voluntad. Por lo tanto, el Espíritu Santo desea hacer de la intercesión una expresión importante de nuestra vida espiritual. Ha de ocupar un papel importante en nuestra vida. La exhortación que encontramos en Efesios, en el mismo Efesios, pero en el capítulo 6, versículo 18, nos insiste en cómo ha de ser esa oración. Dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fijaos, Carlas, mira, dice orando en todo tiempo, nos habla de una intensidad, todo tiempo. Habla de perseverancia, de pasión, pero además está diciendo orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuidemos lo que sale de nuestros labios cuando oramos, porque hemos de estar en sintonía con el Espíritu. Nos habla, por lo tanto, que esa oración ha de ser por medio del Espíritu. Y dice, por todos los santos, y aquí nos habla del objetivo, que es la intercesión. Así que aquí estamos ya aquilatando, dándole el valor de lo que implica la intercesión y el compañero que tenemos a nuestro lado, en nuestro interior, que es el Espíritu Santo. ¿Y cómo se evidencia esto? ¿Cómo yo puedo ver o saber que el Espíritu Santo es ese compañero? ¿De qué manera me está ayudando para yo hacer esas oraciones de intercesión a favor de otros y de otras necesidades? Bueno, ¿nos capacita? ¿De qué manera nos capacita? Vamos a ver de manera rápida algunas cosas o algunas tareas que hace el Espíritu Santo que nos ayuda. Yo creo que hoy es muy importante porque, entre otras cosas, porque nos estamos, digamos, como ahora se dice, ¿no?, focalizando, estamos centrando nuestra mente en la importancia de la intercesión y el papel que desempeña el Espíritu Santo en la intercesión. Y ojalá que como Iglesia, de manera personal, pero también como Iglesia, lo entendamos con esta misma pasión como la Escritura lo señala. El Espíritu Santo, una de las cosas que hace es que aumenta el deseo de orar. Cuando yo estoy lleno, cuando yo busco esa plenitud del Espíritu Santo, tengo ganas de orar. Es yo le llamo el efecto imán. El imán, no el imán, el imán de la mezquita, ¿no? El imán, ese material metálico sobre el cual incluso se habla de que hay ciertos misterios, pero el imán atrae, ¿verdad?, las partículas ferromagnéticas, yo qué sé, yo no entiendo de esas cosas, pero verdad que con un imán atrae. El Espíritu Santo lo que hace es que nos trae con fuerza para orar, nos atrae con fuerza para orar. Cuanto más estamos viviendo el Espíritu Santo, tenemos más intensidad para orar. Y de la misma manera que
yo que sé, que un niño de una forma natural desea hablar con su padre y le quiere explicar, un niño de 5, 6, 8 años, le quiere explicar a su padre cómo ha ido o cuál problema tiene, pues nosotros con esa misma intensidad queremos acudir a nuestro Padre Celestial para orar. Así es, el Espíritu nos ayuda a dirigirnos al Padre, y es normal que el creyente ore al Padre Celestial gracias a esa atracción del imán. Desde el mismo nacimiento espiritual, desde el día que tú naciste, yo nací espiritualmente, el Espíritu Santo está presente para animarnos, para aumentar el deseo de orar en el creyente. Dice, pero ¿qué pasa cuando eso no es así? Porque yo estoy diciendo una cosa muy grande, en un sentido, ¿no? Pero uno reflexiona, bueno, pero es que a lo mejor yo no tengo esa pasión, yo no tengo ese deseo. ¿Qué pasa? Pues de la misma manera que, ¿verdad? Que un imán, volviendo otra vez a la ilustración del imán, tú pones otro imán en el mismo sentido y se repele, ¿verdad? Habéis visto, porque son polos similares. Cuando son polos opuestos se atraen, pero cuando son similares se repele, ¿verdad? Siguiendo un poco la ilustración, cuando resulta que en mi vida la palabra utiliza, el Nuevo Testamento utiliza mucho el concepto de la carnalidad, ¿no? Cuando en mi vida hay demasiados aspectos mundanos o demasiadas prioridades que no tienen nada que ver con el Señor, eso repele en mi vida espiritual, me aleja. Por eso no puedo sentir esa pasión de interceder, porque hay cosas en mi vida, quizá pecados, o simplemente enfriamiento, o falta de alimentarte de la palabra, y entonces eso no ayuda, no te atrae, porque no estás siendo lleno del Espíritu Santo, ¿no? Así que Satanás quiere robarnos la comunión con Dios, y es el gran polo, no similar para nada, pero sí que intenta evitar que nosotros tengamos una vida de oración y repele la intercesión. El Espíritu Santo, otra de las tareas es que, como está presente en nuestra vida, nos recuerda las Escrituras mientras oramos. Y para que eso ocurra, tiene que haber conocimiento de la palabra, ¿no? Uno de los ministerios del Espíritu Santo como compañero de oración es traer a tu memoria cosas que tienen importancia espiritual. No sé si esto lo habéis notado o lo habéis experimentado. Uno está orando al Señor y de pronto te viene a la mente un versículo. Y te viene a la mente una historia o unas palabras que son de alabanza. O te viene una promesa bíblica. Claro, en la medida que leo la palabra, que conozco la palabra, en la medida que tengo interés por la palabra, en la medida que yo voy aprendiendo cosas de la palabra, pues el Espíritu Santo me lo recuerda. Y eso me lleva a alabarle y me lleva a ser más consolado cuando estoy pasando una dificultad. Dice el Salmo 119:11, Salmo 119:11, una frase muy corta, pero que seguramente que la conocéis. Todo el Salmo 119 es un cántico sobre la palabra, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿os acordáis? Está en el Salmo. Bueno, pues el Salmo 119, versículo 11, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Salmo 119, 11. Sí. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra. ¿Cómo digo en catalán? Roger?
En català ho tens? Sí. Digue-ho. Guarda el fons del cor el que has promès, per no pecar en contra teu. Me gusta esta versión, dice guárdalo en el fondo del corazón, ¿verdad? En el fons del cor, ha dicho, ¿no? Català lo dice de otra manera. Otra versión. Sí. Com diu aquesta versió? Doncs diu, cor endins, atresoro el teu consell, Cor endins. al fons del cor, cor Sí, endins. sí, sí. Cor endins, atresoro el teu consell, a fi de no pecar contra tu. Ahora, ¿qué podemos hacer para que la palabra, esa palabra, pues la tengamos presente? Por ejemplo, yo que soy un desmemoriado, me cuesta mucho memorizar las cosas, por eso siempre tengo notas, pero qué importante es memorizar, aunque sean versículos. Os voy a pasar el domingo, recordármelo, pero yo intentaré acordarme también, las doxologías. Las doxologías, en el Nuevo Testamento hay frases, hay como unas 18 doxologías. Doxología, esta palabra es doxo, que significa opinión, forma, y logía de logos, de palabra. Y entonces todo junto es una expresión de alabanza, de dar la gloria a Dios. Hay pequeñas frases en el Nuevo Testamento, encontramos en los Evangelios hay una, las cartas de Pablo hay, me parece son 16 o 17, y son frases pequeñas que podemos ir recordando, leyendo. Yo os pasaré escritos y lo podéis guardar, que os ayude también a tener presente en las oraciones. Podemos tener las historias de personajes bíblicos a la hora de orar, de interceder. El Espíritu Santo nos va, si conocemos historias de personajes de la Biblia, seguramente que el Espíritu Santo te ayudará a decir, como Daniel ahí en medio de la dificultad en el horno, yo qué sé, hay tantísimos personajes, ¿verdad? El Espíritu Santo puede traer a nuestra memoria preciosas palabras de Dios, promesas, si las conocemos, si las hemos leído, pero si no las hemos leído no te lo va a recordar, ¿sí? Así que es importante, parte de la acción del Espíritu Santo a la hora de interceder. También el Espíritu Santo nos da conciencia de alcanzar metas espirituales. En la medida que nuestra vida espiritual va creciendo, el Espíritu Santo nos hace cada vez más sensibles para servir a Dios. Y en ese proceso de crecimiento vamos conociendo, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida vamos conociendo a personajes o personas de la historia, misioneros, o quizá personas que fueron las que pusieron en marcha la obra en Tarrasa, en cualquier sitio, en Salou, por ejemplo. Nosotros que conocemos a los pastores Eduardo y Esther, los conocemos, bueno, hace más de 50 años, pero ellos los que son miembros de la Iglesia Salou pueden decir, bueno, pues hace 40 años estos hombres este matrimonio, empezó a hacer un trabajo que era continuación de otro, y ahí poco a poco se estableció una iglesia y ahora es una iglesia grande, todo eso, ¿no? Tenemos la referencia de personas, incluso próximas, que Dios ha obrado en sus vidas, o historias de misioneros que conocemos, o a través de los medios, de las redes sociales, ¿verdad? Todo esto significa valentía, determinación, experiencias, testimonios. Y el Espíritu Santo, si conocemos estas cosas, nos lo va a recordar para que nosotros también alcancemos nuestras propias metas en nuestro crecimiento espiritual. El Espíritu Santo utiliza todos estos testimonios, trayéndolos a nuestra mente para ayudarnos a alcanzar nuestras propias metas espirituales, en nuestro propio crecimiento, en el servicio a la Iglesia, en el servicio a mi familia,
en servicio a mi ciudad. Pero sin embargo, esto no funciona cuando estamos alejados de Dios. No funciona cuando estamos más preocupados de las vidas de otros que no tienen nada que ver con su crecimiento espiritual, y mientras estamos pendientes de las vidas de aquellos que no nos aportan nada espiritualmente, eso el Espíritu Santo no nos va a ayudar como un ejemplo, como una muestra para alcanzar nuestras propias metas, ¿verdad? En este sentido, lo que hace el Espíritu Santo precisamente es añadir leña a un fuego que está ardiendo, ¿no? Habéis puesto en marcha la chimenea o alguna vez a encender un fuego en algún sitio, ¿verdad? Se empieza siempre por poco. La barbacoa que hice el otro día, carne a la brasa, pues empiezo con unos carbones y poco a poco hasta que esas brasas van cogiendo, ¿verdad? Pues el Espíritu Santo lo que hace es aportar leña a ese deseo de servir al Señor, trayendo a mi mente personas, experiencias, testimonios de otros hombres y mujeres que en el pasado o en el presente están también sirviendo a Dios. También el Espíritu Santo muestra necesidades que deben ser suplidas. Vuelvo a las ilustraciones. A la hora de interceder, el Espíritu Santo actúa como un radar. Un radar que identifica objetos que se aproximan, es decir, problemas, necesidades. No en el sentido de radar que te pueda poner una multa, sino en el radar que te está identificando necesidades de otros. El Espíritu Santo nos ayuda a pensar qué necesita fulanito, menganita, qué necesita mi familia o mi iglesia, cuáles son. Estas cosas el Espíritu Santo te va orientando, te va ayudando a identificarlo. La lista es larguísima y puede poner en tus ojos una necesidad que yo no veo. Eso es precioso. Y en un nivel colectivo como el nuestro, comunitario, pues esto es importante, porque lo que el Espíritu Santo te está diciendo a ti como una necesidad, a lo mejor yo no lo estoy viendo, y cuando tú oras y oramos juntos, yo puedo identificarme con esa necesidad que yo no lo había visto, que a mí el Espíritu Santo no me lo estaba indicando, pero a ti sí, porque tienes ese radar está funcionando y ayuda a sentir necesidades de otros. Nos ayuda a discernir cuando la gente está desanimada, nos ayuda a discernir cuando la gente está derrotada, nos puede inspirar para orar apasionadamente por el crecimiento de la Iglesia, por alcanzar a jóvenes, por nuevas puertas que se abran. Y desde luego Satanás no tiene ningún interés en que nos preocupemos por nada ni por nadie. Pero el Espíritu Santo sí. Y el Espíritu Santo nos quiere que estemos pendientes de otros. Y hay algo importante que no podemos olvidar. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, que ya lo hemos leído, pero la segunda parte, quiero dar un énfasis en la segunda parte. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es la segunda parte que dice? Para siempre. Para siempre. Yo oraré al Padre, envíe otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre.
forever, para siempre, para siempre. Y Cristo ha prometido compañía, ese compañero permanente para siempre. Y va a estar ayudándonos en la intercesión para siempre. También, y nos va a escuchar para siempre. Pero también el Espíritu Santo, parte de su tarea en la intercesión es cargarnos, darnos carga, recargarnos, darnos carga. Yo me pregunto, ¿es posible, a ver qué os parece, es posible no sentir ninguna carga por la cual interceder? ¿Es posible? Ahí está. Entonces, ¿estáis de acuerdo conmigo que si tú eres o eres un hijo o una hija de Dios, es imposible no tener carga por algo o por alguien? Si tú eres un hijo o una hija de Dios, es imposible que no sientas carga por interceder. Porque si no sientes ninguna carga, mal asunto. Mal asunto. ¿Sí? Qué importante es esto. Porque el Espíritu Santo precisamente lo que hace es ponerte encima una tonelada de carga por situaciones que necesitan de tu oración. Nuestro amado Salvador y el poderoso Espíritu Santo está actuando en intercesión. Fijaos, está actuando el Espíritu Santo y Jesucristo está actuando en la intercesión por millones y 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 millones de personas. Por millones, Él está intercediendo ahora en estos momentos por millones y millones de hogares destrozados, de gente sufriendo, de gente desahuciada, por las catástrofes. El Señor Jesucristo está intercediendo en estos momentos alrededor del planeta por millones y millones y millones. ¿Cómo nosotros no vamos a sentir un mínimo de carga por algo, por alguien, por unas cuantas situaciones? Por lo tanto, el Espíritu Santo anhela que te unas en oración intercesora por las necesidades de este mundo, por la salvación de las almas. Es esta carga, esta clase de carga que Pablo experimentaba cuando decía, 1 Corintios 9:16, 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16. Pablo, que se convirtió, se transformó en un hombre de intercesión de una manera tan apasionada, eso le llevaba precisamente a predicar el Evangelio. Porque si no había esa pasión dentro y esa actitud de interceder por las almas, por ir a cualquier parte del arco mediterráneo como él fue, si no hubiera tenido esa pasión de intercesión, no hubiera dado ni un paso. ¿Qué dice? 1 Corintios 9:16. Sí. Pues... Espérate. És una obligació que m'han posat. Ai de mi si no anunciés l'Evangeli. Molt bé. Ahora en castellano. Muy bien. Sí. Pues si
anuncio el Evangelio. No tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. Muy bien. Ay de mí, pobre de mí, pobre de mí. Desde luego, Dios Padre quiere que intercedamos por cada persona necesitada. Y el Señor oye el clamor del huérfano, oye el lamento del afligido, oye el dolor del que ha sufrido la muerte de un ser querido, oye la esperanza, la desesperanza de los que viven esclavizados en cualquier tipo de adicción. Él quiere liberar de las tinieblas a aquellos que están atados y son esclavos de Satanás, a todo ser humano. Acordémonos que si Dios Padre lo desea, lo anhela, y también Dios Hijo, Jesucristo, el Señor Jesús, ¿os acordáis que cuando estaba ya próximo a ser apresado, como Él lloró por la ciudad de Jerusalén? ¿Creéis que va a dejar de llorar el Señor? Llorar en el sentido de lamentar por nuestras ciudades, por nuestros hogares, por nuestras familias. ¿Va a dejar el Señor de desear que hayan transformaciones y cambios? El Espíritu Santo lo que nos hace, nos ayuda es precisamente a cargarnos también con este peso de intercesión por esas necesidades. El papel especial del Espíritu Santo es darnos una carga de oración por todas estas necesidades y por todos estos necesitados. Por eso decía antes, hablando de esto, ¿es posible que uno que de verdad sea creyente o no creyente no sienta carga? Para acabar porque este tema es apasionante y largo. El Espíritu Santo confiere poder y fe especial en la oración. Nosotros, como hemos leído en el texto de Romanos, capítulo 8, nosotros somos débiles. Nosotros somos torpes. Nuestras oraciones también son débiles. Comparadas con las del Espíritu Santo, es incomparable, porque dice que con gemidos indecibles, que no podemos oír. Pero el Espíritu Santo ve la urgencia y la necesidad mejor que nosotros. Y por eso, como compañero de viaje, nos ayuda en la intercesión. Menos mal. Menos mal. Pero, sin embargo, Dios reconoce el tremendo potencial y las posibilidades que existen en estos vasos de barro que somos tú y yo. Y si el Señor reconoce eso, si el Señor nos tiene en cuenta para que seamos intercesores, es porque entonces estos vasos de barro tienen un valor especial. Y por eso creo que, sinceramente, nos conocemos, sinceramente hemos de trabajar la intercesión. Hemos de trabajar más la intercesión, mejor la intercesión personal y comunitaria. Seamos pues conscientes, queridos hermanos, seamos conscientes de la presencia de este compañero de viaje que es el Espíritu Santo, en este compañero de viaje para la intercesión. Seamos conscientes y animémonos para que seamos hombres y mujeres que no simplemente hacemos oraciones al aire, sino que la carga es pesada y la carga es una carga de amor, de misericordia hacia los demás. Y por eso al Señor le hemos de pedir que nos llene de que el Espíritu Santo nos ayude a ser conscientes de la intercesión.
y a pasarlo a la práctica. Lo haremos de muchas maneras, lo podemos hacer de muchas maneras, a nivel personal, en grupos, de manera espontánea o de manera organizada, como sea, pero que la intercesión forme parte de la vida normal de cada uno de nosotros y también, sobre todo, también de la Iglesia. Bueno, pues que el Señor nos bendiga. Ahora tendremos un momento de intercesión, ¿vale? Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?